a empezar con eso. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece Juan 19? ¿Les parece bien? Bueno, dice lo siguiente, vamos en el versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, está hablando de los soldados romanos que estaban ahí, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta palabra en el griego es tetelestai, tetelestai. Después la podemos poner ahí en la pantalla de repente, pero después la vamos a poner más grande. Tetelestai, así como suena, quiere decir consumado es. Volvemos a la palabra, dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo cual quiere decir que Jesús murió voluntariamente. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Yo les voy a hacer un raconto de por qué esta palabra es importante y por qué aplica de una forma muy interesante hoy en esta víspera de Pascua para nosotros. A ver, la Biblia enseña que Dios creó todo el universo, ¿verdad? Dios creó todas las cosas, toda la tierra, creó los planetas, creó los mares, creó el espacio, creó todo lo que hay en esta tierra, te creó a vos, me creó a mí y creó también los problemas que nosotros pasamos, las bendiciones que recibimos, creó todo. No hay nada que exista en este mundo y que exista en el universo que no haya sido creado por Dios. Desde ahí, Dios se ha revelado a nosotros a través de las cosas que nosotros vemos, o sea, los cielos, por ejemplo, cuentan la gloria de Dios, la tierra muestra la gloria de Dios, por lo cual no tenemos excusa. Solamente viendo la creación deberíamos entender que Dios es Dios. Pero además tenemos la bendición de que se nos ha revelado a través de la palabra. Y la palabra es muy interesante porque la palabra nos guía muy claramente. La palabra no deja dudas. Decirle al que está al lado tuyo, la palabra no deja dudas. Y una de las características fundamentales de Dios, según la palabra, es que Él es ¿cómo? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Santo, muy bien, Él es santo. Es completamente puro y además no tiene ninguna sombra de maldad. Como dice 1 Juan 1, versículo 5, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esto significa que su carácter es como perfecto. Dios es perfecto, y como Él es la fuente de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo honesto, de todo lo que tiene buen nombre, de todo lo bueno, Él no puede tener comunión con la oscuridad. Él es luz y como es luz, no hay ninguna comunión, lo dice el apóstol Juan, entre Él y las tinieblas. No hay un Dios gris, ¿me entienden? Dios es absolutamente blanco, absolutamente puro, absolutamente luz. Y no tiene ninguna comunión con el pecado. Ahora, hay un problema. ¿Cuál es el problema para nosotros? Si Dios es absolutamente luz y no puede tener comunión con nada que sea medio gris, ¿cuál es el problema con nosotros? El pecado. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que somos grises nosotros. Tenemos algunas cosas buenas, pero tenemos algunas cosas malas. Y lo que dice la Biblia es que Dios no puede tener comunión con el pecado. Y el problema es que todos nosotros somos pecadores. Hay una palabra que está en Eclesiastés 7, palabra sabia del rey Salomón, versículo 20, que dice esto. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hay gente que ha hecho bien las cosas ocasionalmente o por un tiempo, pero eventualmente siempre todos caemos en algo. Y bueno, Isaías 53, versículo 6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, hemos intentado vivir según nuestros propios estándares. O sea, el pecado, a veces pensamos en el pecado y pensamos en una cosa terrible, ¿no? Pero el pecado en realidad es terrible, pero es vivir según nuestros propios estándares y no los de Dios. Eso es el pecado. No importa nuestro perfil, ya sea alguien con una vida desordenada absolutamente o alguien que aparentemente es bueno y exitoso, pero todos en algún momento, tanto el que tiene una vida desordenada como el que parece que tiene una vida ordenada, todos en algún momento elegimos hacer lo que queremos sin considerar lo que Dios quiere. Y eso se llama, ¿cómo? Pecado. Eso es una rebelión contra la autoridad de Dios. Y el pecado se manifiesta simplemente cuando nosotros elegimos hacer nuestra voluntad por sobre la voluntad de Dios. Elegimos hacer lo que nosotros queremos mejor, o consideramos que eso es mejor que lo que Dios quiere. Ahora,
También quiere decir que a veces preferimos las promesas del mundo por sobre las promesas de Dios. Preferimos las promesas de los medios, las promesas de las agencias de viaje, las promesas de la televisión, las promesas de Instagram, que las promesas de Dios. Y eso también es pecado, ¿eh? Ahora, para tener comunión con Él, tendríamos que ser ¿qué? Santos y perfectos como Él. ¿Y hay alguno acá que sea santo y perfecto? Santos somos, pero posicionalmente Dios nos llama santos por la justificación. Te podemos saber qué es eso, pero no quiere decir que seamos perfectos. Ninguno de nosotros es perfecto. Estamos manchados de oscuridad. Romanos 3:23 lo dice bien. Podemos poner Romanos 3:23 ahí en la pantalla. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir lo que yo estoy diciendo, que ninguno, y esta es la mala noticia, ninguno que haya pecado puede tener comunión con Dios. Es importante que lo entendamos. Ahora, eso significa que hay una barrera de separación entre Dios y nosotros, o había una barrera de separación. Es lo que dice Isaías 59. Los que conocen Isaías 59, en el 1 dice que no es que la mano de Dios se haya cortado, ni que su oído se haya agravado, no es que Dios no nos esté escuchando. Lo que pasa es que vuestras iniquidades, dice, el pecado, ha hecho división entre ustedes y su Dios, vosotros y vuestro Dios. Ahora, esto quiere decir que no podemos naturalmente, por nosotros mismos, disfrutar de una relación con Dios sana. Eso es lo que quiere decir esto. Y esto no se trata solamente de que Dios y yo no podamos ser amigos. No es solamente eso. Es verdad eso, pero no es solo eso. Hay una cosa mucho peor. La Biblia nos habla de algo mucho peor. Dice que hay un castigo para el pecado. ¿Saben cuál es el castigo para el pecado? La muerte, la paga del pecado, dice la palabra, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la muerte de la que habla Pablo acá no es solamente muerte física. Eso no está hablando solamente, bueno, el pecado trae muerte, entonces yo me muero en algún momento. No, está hablando de también la muerte segunda, lo que se llama la condenación eterna. Y la condenación eterna es el infierno. Mucha gente no habla del infierno, no le gusta hablar del infierno, tiene miedo que la gente se asuste, pero la verdad es que es bíblico. Es un tormento eterno al que Jesús llama en Mateo 13:50, y podemos poner Mateo 13:50 ahí, el horno de fuego. Mateo 13:50 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ustedes imagínense que la Biblia dice que unos van a resucitar para gloria y otros para condenación. O sea, va a haber una resurrección para estar en el horno de fuego. Y la resurrección quiere decir que la gente que termine ahí en el horno de fuego va a estar haciendo ¿qué? Llorando, crujiendo los dientes y quemándose por la eternidad. Porque cuando ya uno resucita, no es que hay otra muerte después y se muere quemado y listo y se terminó y se olvidó y no sé qué. Esto es condenación eterna. Por eso esta condenación eterna es lo peor de todo. Ahora, yo sé que la idea del infierno hiere la sensibilidad del ser humano moderno. O sea, hoy a la gente por la calle no le puedes hablar del infierno, la gente no cree que eso sea verdad, no cree que el diablo es verdad, no cree nada de eso, no cree que eso sea un castigo eterno. Pero ese razonamiento, déjame decirte, no es bíblico. Ese no es un razonamiento bíblico. La Biblia dice que el castigo que por el pecado es un castigo que es el infierno. Y uno dice, pero bueno, yo mentí una vez en mi vida, ¿merezco el infierno? Sí, pero no, pero pará, me puede decir algo, no, pero pará. En la tierra, cuando uno hace un delito menor, tiene un castigo menor. Si uno roba una vez, no va a la cárcel, probablemente ese delito es escarcelable la primera vez. Tiene que reincidir para entrar. ¿Cómo puede ser que un pecado chiquito, porque yo soy una buena persona, cómo puede ser que un pecado chiquito me deje en el infierno? Y mirá, en el cielo, y según la Biblia, el castigo por el pecado no tiene que ver con la magnitud del pecado cometido, porque la magnitud del pecado cometido para la Biblia es la misma siempre. O sea, un robo es lo mismo que idolatría, es lo mismo que fornicación, es lo mismo que una mentira, es lo mismo que una contienda, es lo mismo que ira, es lo mismo que un homicidio. Todas esas cosas son todas iguales en la Biblia. No hay pecados mayores que otros. En la Biblia, la magnitud del castigo no tiene que ver con la magnitud del pecado. La magnitud del castigo tiene que ver con la magnitud de contra quién se cometió el pecado. O sea que un Dios infinito, lleno de luz, pecar contra Él requiere un castigo infinito. Por eso
es la muerte eterna y por eso es la condenación eterna. Yo sé que todas estas cosas suenan a malas noticias, pero no te preocupes porque ahora te voy a dar la buena. Pero quiero prepararte para que vos entiendas frente a qué nos enfrentamos y por qué necesitamos lo que necesitamos. Ahora, la mala noticia, y ahora en un ratito te doy la buena, es que nuestro pecado nos separa de Dios y eso tiene una paga que es la muerte eterna. Y no hay nada que humanamente podamos hacer al respecto. Nada. No podemos simplemente decirle a Dios, Señor, lo siento, no lo voy a hacer más. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿No? ¿Eso no es arrepentimiento? Por sí solo no. A ver, ¿vos dejarías ir a un asesino porque dice al juez, no, señor juez, no lo voy a hacer más? ¿Lo dejarías ir? El tipo mató a alguien. Está ahí y le dice al juez, no, la próxima no lo hago, le prometo. No lo dejas ir. El tipo tiene que ir ¿a dónde? La ley dice que cana, ¿no? Tiene que ir por lo menos, no sé, unos años a la cárcel. Si el juez lo hubiera dejado ir, ¿qué sería el juez? ¿Qué sería? Injusto. Injusto, muy bien. Sería un juez injusto. Pero Dios no es injusto, es perfectamente justo. Y la justicia de Dios demanda que el castigo sea impuesto. Por eso Dios es justo. Y el único pago previsto, según la Biblia, es el infierno, la muerte eterna, para cualquier pecado. Vos dirás, pero hasta para un pecado de un niño, sí, hasta para un pecado de un niño. Porque además, todos nosotros, desde que nacimos, estamos condenados al pecado, porque nosotros nacimos en pecado y desde chiquitos hemos tenido compulsión por el pecado. Entonces no hay ninguna posibilidad de decirle a Dios, no lo voy a hacer más, Señor, olvídate de esto. Ahora te voy a dar la buena noticia. ¿Estás preparado para la buena? Escuchamos bastante mala noticia, ¿no? Hasta ahora. Viene negro el tema. Dios no es solamente justo. Dios no es solamente santo. Además, es bueno. Y Él vio la condición miserable de la humanidad. Y Él vio la situación desesperada en la que estábamos y nuestra total perdición. Y nos amó y tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios? Él sabía que no había forma humana de eliminar esa barrera que nos separaba de Él y que nunca nos podríamos ganar ni merecer su misericordia. Entonces, cuando vio que el hombre estaba absolutamente perdido, sin esperanza, cuando todos estábamos destinados a pasar nuestra vida separados de Dios para siempre y la eternidad en el tormento eterno, entonces Dios el Padre hizo algo tremendo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a su Hijo Jesucristo a vivir entre nosotros con una misión. Una misión. ¿Cuál era la misión? Morir y pagar Él mismo el castigo que te correspondía a vos y a mí. Él fue milagrosamente nacido de una virgen. La Biblia dice que fue concebido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Y así concebido por el Espíritu Santo nace Jesús 100% Dios, pero 100% hombre también. Y este es el misterio mayor de todo el universo. Dios se hace hombre. ¿Para qué? Para empatizar con nosotros y vivir una vida como la nuestra, solamente que con una diferencia. A ver si alguien sabe cuál es la diferencia entre la vida de Jesús y la nuestra. La de Él fue absolutamente sin pecado. Él jamás pecó. Entonces, como dice 2 Corintios 5:21, Pablo, hablando de Jesús, dice esto, dice, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, lo que hizo Jesús fue venir para tomar nuestro pecado, hacerlo suyo y morir la muerte que nosotros deberíamos haber muerto en la cruz, Él mismo. Ahora, Él nunca rompió la ley de Dios. Siempre amó al Padre con todo su corazón, su alma y su mente, y lo demostró en todo lo que hizo. Nunca buscó satisfacción fuera del Padre. Nunca desobedeció a sus padres terrenales. Nunca fue egoísta. Nunca dijo nada fuera de lugar. En otras palabras, Él vio la vida que vos y yo deberíamos haber vivido y no pudimos. Él vivió una vida de luz, sin ninguna oscuridad, y tuvo comunión perfecta con el Padre en el poder del Espíritu Santo. Y porque Él fue así, porque Él fue perfectamente justo, es el único que se puede convertir en el sustituto nuestro. Era necesario, según el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, que el que fuera el sustituto, el vicario, el que fuera a sustituir y fuera a ser castigado en lugar de uno, tenía que ser sin mancha y sin arruga, sin ningún tipo de mancha ni imperfección. Y ese fue Jesús. De acuerdo al modelo del sistema sacrificial de expiación de los pecados que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora,
Los judíos, y esto nos cuenta la Biblia, que estaban en eminencia en aquel tiempo dentro del sistema religioso corrupto de la época, parte del concilio, el Sanedrín, ahí estaban Anás, Caifás, estaban los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, todo el concilio. Ellos complotaron para matar a Jesús porque predicaba un mensaje que era muy distinto al que ellos predicaban. Y lo veían como un peligro. Pero la ley judía no permitía la pena de muerte, ¿sabían eso? La ley judía no permitía matar a una persona. No había pena de muerte. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Buscaron ayuda de sus colonizadores, los romanos. Los romanos en ese tiempo estaban a cargo de Israel, habían colonizado Israel y ahí estaban, ¿no?, los que gobernaban Israel en ese tiempo, los romanos. Y Poncio Pilato, que era en ese tiempo el gobernador en Jerusalén, temiendo que el pueblo se alzara en contra de él en rebelión si no hacía lo que le pedían, estuvo de acuerdo en crucificar a Jesús, aunque no lo halló culpable. Pero al mismo tiempo, la Escritura nos enseña que esto no fue un asunto de los judíos y los romanos, sino que fue un asunto del Padre mismo, que quiso enviar a su Hijo a morir de esa manera por amor a vos y a mí. ¿Se entiende? Y en la cruz Jesús sufrió por nuestros pecados. En la cruz Jesús la pasó mal. Algunos dicen, bueno, la cruz, algunos romantizan la cruz. No, la cruz, algunos tienen una cruz colgada, o tienen una cruz en algún lado, o tienen una cruz en el auto, o tiene una cruz en una cadenita. No, pero la cruz, quiero decirte, es una de las cosas más espantosas que puede haber. La crucifixión es realmente terrible. Vamos a leerlo de nuevo ahora en Juan 19 y vamos a leer un poquito más extendido. Vamos a empezar en el 17. Juan 19, 17. Dice que él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. O sea, búrlense de él, no escriban Rey de los Judíos, búrlense, digan: yo creo que soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Ahora es interesante que, imagínense la situación, la cruz estaba en un lugar público. Yo estuve en Israel ahí donde crucificaron a Jesús. ¿Saben qué hay hoy ahí? Una parada de colectivos. Hay una parada de colectivos realmente. O sea, está el lugar donde se estima que fue el lugar de la situación de la cruz, está un poquito arriba y abajo hay una parada de colectivos. Era un lugar público. O sea, era un lugar como si ahora crucificaran a la gente delante de Unicenter, ¿me entienden? O sea, lo que querían era que pasara la mayor cantidad de gente para que viera la vergüenza y eso fuera un asunto aleccionador, fuera algo que diera una lección a la gente. Entonces, era en general un lugar público. Y ustedes imagínense esa situación, Jesús ahí muriendo, ya está hace horas en la cruz, y están ahí los soldados rifándose la ropa. Interesante que en el momento, y acá Jesús ya lo mataron a latigazos, lo reventaron, está sangrando, está muriendo realmente. Y estos están rifándose la ropa y echando suerte sobre la ropa. Pero interesante que cuando lo mandan quebrantarlo, romperlo, no lo hacen porque ya no había como sentido, ¿no? Y dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. O sea, lo que querían ellos era ver a ver quién se quedaba con la ropa. Era como, imagínense, hoy en algún lugar del conurbano de bonaerense donde hay un muerto y aparece uno y le roba las zapatillas al muerto. Más o menos eso, ¿no? Una situación dantesca. Ahora, lo que sucedió en la cruz no fue lindo ni estético.
nosotros no tenemos que tener una mirada romántica de la cruz. Decía que está al lado tuyo, no tengas una mirada romántica de la cruz. La cruz no fue agradable para observar. Sus sufrimientos fueron indescriptibles, su muerte fue horrible. Él soportó lo que ningún ser humano tendría por qué soportar. Ni siquiera Jesús tenía aspecto humano después de lo que sufrió. Si ven la película de la Pasión de Cristo, que ahora está, creo que en Netflix esta semana, y se puede ver en YouTube también si no tienen Netflix, véanla porque ahí se ve lo que fue el sufrimiento de Jesús y está buena esa película en ese sentido. Te muestra la brutalidad de lo que es la crucifixión. Y su muerte fue diferente y horrible. ¿Por qué? Porque la cruz era diferente y horrible. ¿Ustedes saben de dónde sale la cruz? La cruz fue originada en lo que se llama el empalamiento. Déjenme leerle lo que es el empalamiento. El empalamiento es un método de ejecución donde la víctima es atravesada por una estaca, sea por un costado, por el recto, por la vagina, por la boca o por cualquier parte del cuerpo. O sea, básicamente el empalamiento es clavar a una persona por algún agujero y matarla así y dejarla como si fuera un cerdo que uno está haciendo en una parrilla, ¿no? Algo así. Eso es el empalamiento. El empalamiento fue utilizado por el imperio neoasirio que lo practicaba con los enemigos vencidos. Y más tarde el imperio persa, en los siglos 6 y 4 y 5 lo agarró y lo perfeccionó y finalmente terminó perfeccionado por los romanos y se llamó crucifixión. La crucifixión era colgar a una persona y clavarla, pero la persona no moría porque se desangraba, porque no la clavaban por lugares donde se desangrara mucho. La clavaban en las muñecas y en los tobillos. Pero el problema era que la persona quedaba colgando y se moría, ¿saben de qué? De asfixia, se iba asfixiando. O sea, lo que pasaba era que la persona podía estar muchas horas colgando, iba perdiendo de a poco la conciencia y se desmayaba y se levantaba y se desmayaba y se levantaba. Y la caja torácica se iba comprimiendo y de repente en algún momento moría probablemente de un ataque al corazón. De hecho, cuando Jesús murió, nosotros sabemos que murió de un ataque al corazón. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que murió de un ataque al corazón? No murió desangrado. Claro, porque le clavaron ustedes saben que le clavaron una estaca en el costado y de ahí que salió agua y sangre separadas. Y al salir agua y sangre separadas, que decía que el corazón no estaba en operación. Él había muerto de un ataque cardíaco en ese momento. Entonces, esa es la señal de que murió de un ataque cardíaco. Y murió de un ataque cardíaco, ¿por qué? Porque no pudo resistir más el dolor y la asfixia, básicamente. Entonces, imagínense estar colgado de clavos acá arriba y con clavos clavados en los tobillos. ¿Me entienden? Porque uno dice en las manos, pero era acá donde lo clavaban. ¿Para qué? Para que no se desgarrara y no cayera. Y el problema no era solamente el dolor acá, el problema era la asfixia y el morir del corazón. Y Jesús estuvo ahí, ¿no? Además, después de haber sido flagelado y con todo el trayecto que recién leímos hasta el lugar de la ejecución, llevando el yugo de madera que se llamaba patíbulo, que era como el travesaño de la cruz, ¿no? ¿Y llega a dónde? Llega ahí a la cruz y muere. Ahora, todo este sufrimiento que él tuvo tiene un beneficio para vos. Y uno dice, ¿cómo puede tener un beneficio para mí ese sufrimiento horrible? ¿Cómo puede tener? Mirá lo que dice Isaías 53. Isaías 53:4 dice esto, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Ahí dice la palabra. Dice después que el castigo de nuestra paz estuvo sobre él. O sea, él, al estar siendo castigado ahí, lo que estaba haciendo ni más ni menos era sustituyéndote a vos en el castigo que vos tendrías que tener por el pecado. O sea que lo que hizo Jesús, ¿qué fue? Vivir él el castigo que nosotros deberíamos haber vivido. Y lo vivió de una forma terrible para que vos y yo no lo tengamos que vivir. Entonces uno, por un lado, no lo tiene que tomar en vano eso. Tiene que estar agradecido y tiene que saber que, bueno, nosotros lo sabemos eso en general, pero tendemos a romantizar ese momento, ¿no? Perdonen la palabra, no sé cómo decirlo de otra forma, pero lo tomamos como una cosa linda, ¿no? Pero no tiene nada de lindo la crucifixión. La crucifixión es el castigo más espantoso que te tocaba a vos y me tocaba a mí. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros tengamos que vivir esa maldición. Y esas son las buenas noticias. La frase azotado, herido y afligido por Dios nos hace pensar que el profeta Isaías quizá temía que nosotros pasáramos por alto esto.
y que no lo entendiéramos. En el versículo 6 dice, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y más adelante en el versículo 10 dijo, el Señor quiso quebrantar, sujetándolo a padecimiento. Escuchen, Jesús estuvo ahí 6 horas. 6 horas, estuvo desde las 9 de la mañana a las 3 hasta las 3 de la tarde, colgado entre el cielo y la tierra. Las primeras 3 horas se burlaban de él, lo escupían, le tiraban cosas, etcétera, etcétera. En un momento Dios puso un velo para que ya no se pudiera ver más lo que estaba pasando. Y hubo una especie de oscuridad. Así que a las 12 del mediodía, después de 3 horas de agonía, la oscuridad cubrió la escena y ocultó del ojo humano la transacción entre el Padre y el Hijo. Ahora, Cristo se convirtió en el sacrificio por el pecado del mundo nuestro. Y Él fue tratado como pecado, aunque Él no tenía pecado. Y si vos querés saber si Dios ama el pecado o odia el pecado, mirá la cruz. Eso es lo que Dios siente sobre el pecado. Así odia a Dios el pecado. Así castiga a Dios el pecado. Por eso nosotros, yo creo que cuando no entendemos en profundidad qué es el Evangelio, nos perdemos todo. Nosotros podemos haber llegado a la iglesia porque nos predicaron un evangelio light, porque nos dieron una oferta. Venía a la iglesia que Dios te va a bendecir, pero si nosotros no entendemos estas cosas, jamás vamos a poder entrar en la dimensión profunda de la verdadera bendición de Dios. Ahora, si vos querés saber si Dios va a castigar el pecado, mirá la cruz. Mirá al Hijo de Dios soportar las torturas de su castigo. Versículo 25, y seguimos con Juan 19. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, que es el que está hablando, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y después de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Imagínense que ni siquiera le dieron agua, le dieron vinagre. ¿Cuántos saben que el vinagre no saca la sed? El vinagre es una tortura si vos tenés sed. Es lo peor que te pueden dar. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Tetelestai, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tetelestai, que es esta palabra, es una de las palabras más poderosas jamás pronunciadas. Quiere decir consumado es, en arameo. Una palabra que tiene el poder de transformar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque esa es la palabra que Jesús pronunció en la cruz para declarar victoria. Cuando Él dijo consumado es, no habló de muerte, habló de vida. Cuando Él dijo consumado es, Él dijo una cosa mucho más profunda que lo que ninguno de nosotros puede imaginar. Y te voy a dar varios contextos para entender esto. Pues esta palabra se usa en varios contextos. Es una palabra que se puede usar en varios contextos. El primer contexto en que se puede usar es el contexto judicial. Ya hablamos de esto, ¿no? Hablamos de un juez y dijimos que el juez, si un asesino le dice, perdóname, no lo voy a hacer más, no lo va a perdonar, ¿verdad? Lo va a mandar a la cárcel. Pero tetelestai en el contexto judicial se usaba para indicar que una condena había sido pagada completamente. Vos imaginate el siguiente tema. Vos estás ahí, estás frente al juez, cometiste un delito que merece cárcel. Pero en un momento, alguien que está atrás tuyo se levanta y dice, no lo castigues a él, yo quiero tomar el castigo de él. Y el juez, que tiene que aplicar el castigo sobre alguien, decide que esa persona cumple los requisitos, si quisiera, para ser el receptor del sacrificio. O sea, toma el sacrificio vicario. Toma el sacrificio sustitutivo de la persona, de vos que estás ahí. Ahora, cuando Jesús menciona esta palabra, tetelestai, lo que significa es, consumado es. La pena está cumplida, el castigo está pagado, el caso está cerrado. Lo que quiere decir eso es caso cerrado. Así que el precio del pecado en ese momento, en esa cruz, fue completamente pagado. Y la buena noticia para vos hoy es que tus pecados están perdonados. Escúchame, esta es la verdad hoy. ¿Hay una buena noticia? ¿Cuántos están contentos? Alguno dice, bueno, pero yo ya lo escuché 1000 veces, mis pecados están perdonados. Sí, pero ¿realmente entendiste lo que quiere decir esto? ¿Entendés lo que quiere decir no hay más culpa? ¿No hay más pena? ¿No hay más castigo? Y ni siquiera eso implica que vos tengas que cambiar nada. ¿Entendés lo que quiere decir? Que sin tu intervención, sin que vos hagas nada, ni que tengas que cambiar de conducta,
tus pecados están perdonados solamente si crees, eso a mí me vuela la cabeza. Porque por eso la salvación, ¿y qué es la salvación ahora que vamos al meollo del asunto? La salvación es que en el futuro tenemos salvación del castigo. Hemos sido salvados del infierno. Eso es la salvación. También romantizamos la salvación, decimos, la salvación es que... No, la salvación es que Dios te saca del infierno en el momento que estás por entrar a que te quemen. Esa es la salvación. Y lo que quiere decir esto es que sin tu intervención solamente tenés que poner fe, y no es tuya, porque la fe es un don ¿de quién? De Dios. O sea, no es un don tuyo, no es algo que vos puedas producir, es una fe que Dios pone en vos. O sea, que no hay intervención tuya. Por eso la palabra dice que es sin obras, para que nadie se gloríe, y es por gracia, por medio de la fe. Por gracia quiere decir que es gratis, y por medio de la fe, sin obras, para que nadie se gloríe, sin tener que hacer nada. Dios decidió salvarte por amor de la justicia que Él tendría que haber impuesto sobre vos, y sin dejar de ser justo. Porque Dios no barrió abajo de la alfombra, no dijo, bueno, está bien, no voy a aplicar la justicia. No, la aplicó, y la aplicó con creces. ¿Y sobre quién la aplicó? Sobre Jesús. Y reservó el infierno ¿para quiénes? Para el diablo y para sus demonios. Y su voluntad, dice la Biblia, es que todos los hombres sean salvos, y todas las mujeres, que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios, la Biblia lo dice. Su voluntad es que todos sean salvos, no algunos, todos. Ahora, sabemos que no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque hay muchos que no van a creer. Pero lo único que demanda Dios es tu fe. Tu fe es como el cordón umbilical con Dios. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, imagínate esto. Él no vino a morir por los pecados de una persona, vino a morir por los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Todos al nacer somos culpables ante Dios. Todos hemos pecado y tenemos un precio que es la muerte. Y cada uno de nosotros está condenado. Pero Jesús asumió el pecado de todos nosotros y pagó por el pecado de todos nosotros. Y ahora vos podés decirle al que está al lado tuyo, tus pecados están perdonados. Y vos decís, pero yo no soy bueno, todavía estoy pecando. Vos decís, no soy bueno, todavía estoy pecando. Tus pecados están perdonados. Solamente tenés que creer. No, pero hice algo que es terrible. No. Escúchame, para violadores, asesinos, para gente que se enoja, para gente que roba, para gente que estafa, para gente deshonesta y para gente que se peleó con su hermano ayer, el castigo era la muerte. Pero todos aquellos, todos juntos, hoy, si creen, están perdonados. Y no hay diferencia. No hay diferencia entre judíos, gentiles, griegos. Nadie, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y todos los que están vivos hoy tienen una oportunidad de creer. Y todos los que creen son salvos por medio de la fe. Ahora, no quiere decir que puedan seguir haciendo lo mismo, porque si siguen haciendo lo mismo, ¿qué pasa? El sacrificio de Cristo queda inhabilitado. Eso es lo que dice la Biblia. Que pecaremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. En ninguna manera. No, sabemos eso también, pero lo bueno es que todos nosotros tenemos un camino a Jesús, a la comunión con Dios, que es el arrepentimiento. Pero ahora ya no es un arrepentimiento vano, ya no es decirle al juez, no, Señor, no lo voy a hacer más. No es eso. El arrepentimiento es un cambio de mente que reconoce que Jesús ya pagó por el pecado. Ojo, porque muchos de nosotros malentendemos el arrepentimiento. Nosotros pensamos que el arrepentimiento es decirle al Señor, no lo voy a hacer más. Y después lo hicimos ayer de nuevo. Y lo hacemos mañana de nuevo. Y eso no valió nada, entonces nos sentimos mal. Pero escúchame, no es eso. El arrepentimiento es distinto. El arrepentimiento es, Señor, Jesús pagó por este pecado. Acordate de eso. Eso es lo que le tenemos que decir. Señor, acordate, vengo a vos con tu palabra como un salvo por gracia, por medio de la fe, recordante que Jesús ya pagó por este pecado. Y que no me tomes en cuenta mi pecado, porque Él ya lo pagó. Cambiame ahora y renová un espíritu recto dentro de mí para que yo no haga nunca más esto. Ayúdame en eso, dame la fuerza para que no lo haga nunca más. ¿Me entienden? No es simplemente decirle, Señor, no lo voy a hacer más, livianamente. Dios no quiere que te arrodilles y que te retuerzas y que llores delante de Él. No es eso lo que quiere. Lo que quiere es que vos reconozcas que ya pagó, número uno. Número dos, que te dé la fuerza para no hacerlo más. Eso es el cambio de mente, es metanoia, es no volver a hacerlo más porque mi mente cambia. Eso quiere decir que frente al embate de muerte del pecado, Él te da vida y Él te resucita con Cristo y te levanta de las cenizas. Cada vez. Esa es la bendición de Dios. Así que, ¿qué significa esto para vos hoy? La palabra del estai, consumado es, sos libre.
Decía que está al lado tuyo, soy libre. Soy libre de la paga del pecado. No tengo que pagar nunca más con la culpa del pecado. ¿Cuántos están contentos de eso? Yo sé que hoy en el siglo XXI es difícil hablar de estas cosas, la gente ni siquiera las tiene en cuenta, pero esta es la verdad bíblica. Yo les estoy diciendo lo que dice la Biblia, nada más. Es una buena noticia, ¿verdad? Sos libre, el caso está cerrado, Jesús lo pagó todo. Tetelestai. ¿Quién se va a acordar de Tetelestai? Mañana voy a preguntar, ¿quién se acuerda de Tetelestai? Está aquí escrito, lo tienen que saber de memoria mañana. Ernesto lo va a preguntar. El que diga Teletestai está mal, Teletestai es otra cosa. Es Tetelestai. Colosenses 2, versículo 13 dice esto, escuchen. Dice, y a vosotros, escuchen lo que es la salvación, porque es completamente contrario a lo que uno esperaría en esta sociedad que está siempre basada en el mérito. Fíjense lo que dice. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, no algunos, todos. El sacrificio de Cristo es absoluto y sirve para todos los pecados y para todas las enfermedades. Ojo, porque la otra cara de la moneda del pecado es la enfermedad, porque el pecado trae enfermedad. Y la enfermedad entró a este mundo y la muerte entró a este mundo por el pecado. Y el pecado causa enfermedad y la enfermedad causa muerte. Por eso la paga del pecado es la muerte. O sea que vos, que no entendías muy bien por cómo Dios ejecuta la sanidad, tenés que entenderlo. Dios ejecuta la sanidad así, eliminando la paga del pecado que es la muerte. Y esto tiene un cumplimiento en la vida eterna, donde no morirás para siempre. Y también en la vida actual. Frente a cada embate del enemigo de muerte, Dios te da vida. Te resucita con Cristo cada vez. ¿Por qué? Porque por gracia sos salvo. Por gracia sos salvo. Ahora dice en el versículo 14, anulando, escuchen, el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto es contexto judicial, ¿no? Anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades que creían que tenían derecho legal sobre nosotros, de todo derecho, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y quiero decirte esto, Dios quiere que vos nunca más trates de ganar la batalla. Vos tenés que entender que Tetelestai. Tetelestai quiere decir consumado es. La batalla ya está ganada. O sea, vos nunca tenés que pelear para ganar la batalla. Vos tenés que pelear desde la batalla ganada. Vos tenés que pelear desde la victoria. Ya ganaste, entonces peleás. No es que peleás para ganar. Vos no tenés nada que ganar, ya ganaste. Dios ya te hizo un ganador desde antes de la fundación del mundo. Cuando te escogió en Él desde antes de la fundación del mundo y te hizo santo y sin mancha delante de Él, conociendo en su presencia el fin desde el principio y sabía que vos ibas a ser salvo y cuando te escogió te entregó una vida prediseñada que es una vida de victoria. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quiere decir que vas a vencer en el campeonato de fútbol mañana? Capaz que no, capaz que perdés, capaz que iba a decir que te da goles, estaba mal decir eso, capaz que te meten un par de goles, pero, sos más que vencedor. ¿Por qué? Porque no hay forma de que vos puedas encarar la vida si no es de una victoria. Vos encarás la vida desde la victoria, no desde la derrota. No es una derrota que vos tenés que ganar. Vos no sos, en la historia de David y Goliat, vos no sos David, tampoco sos Goliat. ¿Sabés quién sos vos? Sos el pueblo de Israel que estaba atrás de David, asustadísimos con ese gigante. Pero así como el pueblo de Israel después cantaba de cómo David había vencido a los 10.000, ¿no? Así también vos vivás a Cristo y lo adorás. ¿Por qué? Porque Él ganó la pelea que vos tendrías que haber ganado y no pudiste ganar. Entonces vos no sos David, vos sos el pueblo de Israel que está atrás de David, vivando a David cuando gana y parándote de esa victoria que Él ya ganó. Te voy a hablar entonces del contexto militar, porque estamos hablando de eso ya. Saben que los soldados, después de una batalla victoriosa, usaban esta palabra para declarar que la misión había sido cumplida. ¿Saben cuál es la palabra? Tetelestai. Quiere decir que la victoria es total. Tetelestai quiere decir la victoria es total. Consumado es, la misión ha sido exitosa, el enemigo ha sido derrotado. Quiere decir, en otras palabras, misión cumplida. Eso quiere decir Tetelestai. Misión cumplida. Jesús dijo, consumado es. No es, te entrego mi espíritu, Señor, consumado es, acá me morí. No, consumado es, gané. Eso es lo que está diciendo. Tetelestai. Eso era lo que
que decían los soldados cuando la misión había sido exitosa. Así que la batalla contra el pecado y la batalla contra la muerte fue ganada, y no solo estaba declarando que había cumplido su misión, sino también estaba proclamando victoria sobre el enemigo, sobre Satanás y la muerte misma. Por eso 1 de Juan 3, versículo 8, dice esto, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y la palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque todo nos podemos en Cristo que nos da vida. Todo lo podemos. Así que, ¿qué significa esto para nosotros? De nuevo, no estamos luchando desde la derrota. No queremos ganar nada. Ya ganamos. Por eso peleamos. Jesús ya ganó. Él venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, y hoy vivimos bajo su victoria. Consumado es, telestai. Contexto comercial. Te voy a dar otro contexto. Deuda pagada. En el comercio, tetelestai se usaba para indicar que una deuda había sido completamente saldada. Cuando alguien pagaba su deuda, el vendedor ponía en el recibo esa palabra: la deuda está completamente paga. Era como que te daban un libre de deuda. ¿Alguno alguna vez sacó un libre de deuda? Saben que había un radar ahí maldito que puso alguien y no me avisó. Y estuve un año pasando por ese lugar a 90 kilómetros por hora y era 80. O sea que cuando fui a ver las multas, tenía 4,5 millones de pesos de multas en el auto. Y ahora tengo que vender el auto. Entonces tuve que ir a pagar la multa, 4,5 millones de multas. ¿Y saben lo que me dieron? Un libre de deuda. Quiere decir que la deuda está saldada. Me costó un ojo de la cara. Pero les cuento algo, a ustedes no les cuesta nada, porque Jesús pagó la deuda. Tetelestai, consumado es, la deuda está pagada. Esto es como si a mí hubieran venido y me hubieran dicho: che, ¿sabes qué? No tenés que pagar la deuda. Vino alguien y la pagó por vos. No la tenés más. Es interesante entender este aspecto. La deuda está pagada. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo estaba pagando una deuda por el pecado, estaba pagando una deuda infinita que vos no podías pagar nunca. Y la pagó. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, no se tomen esto en chiste. Sepan que Dios juzga y paga duro. Tengan miedo, tengan temor. Dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, o sea, del pecado, recibido de los padres por línea sanguínea, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. O sea, esta deuda no se pagó con cosas perecibles como oro y plata, sino que fue precio de sangre. Por eso la sangre de Cristo tiene un poder tremendo. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés la sangre de Cristo sobre vos, el infierno entero sabe que no tiene ningún derecho legal sobre vos, ni puede exigir ninguna deuda sobre vos. Porque la forma como Satanás opera es, y por eso vos tenés que entender esto, va al Padre y le dice: él pecó y yo le puedo hacer, tengo derecho legal sobre él porque él pecó. Esa es la forma que Satanás ataca a la gente. Una persona hace mal y el diablo tiene arte y parte ya sobre esa persona. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque la deuda ya está pagada. Entonces, cuando el diablo viene y dice: exijo a esta persona, el Padre dice: no, pero esta persona está creyendo y el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo está sobre esta persona, y esta persona no puede ser atacada por vos. Ahora, vos dirás entonces: ¿por qué me ataca el diablo entonces? Y la Biblia dice: por falta de conocimiento perece el pueblo. ¿Sabes por qué te ataca el diablo? Porque vos todavía no sabés que tenés este derecho. El diablo no tiene derecho legal para atacarte. Si vos sabés eso, podés clamar a Dios y decirle: Señor, el diablo no me puede atacar, no tiene derecho legal. O sea, vos no tenés que hacer guerra espiritual contra el diablo. Esa batalla está ganada. Vos no tenés que ganarle al diablo, de ninguna manera. Esa batalla ya pasó, ya sucedió, y Jesús ya la ganó. Vos lo que tenés que hacer es reclamar la victoria, solamente. Y por eso la palabra no dice: batallen contra las potestades y los principados. No dice eso. Dice:
sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos sometidos a Dios con el yelmo de la salvación, que quiere decir entendiendo todo esto y obedeciendo prácticamente, porque ya que fuimos salvos tenemos también santidad práctica, el diablo no puede hacer nada, porque aunque vaya y exija tu vida, Dios le dice no podés tocarlo a este. De hecho hay testimonios, ustedes saben que hay testimonios de vandalismo en los cementerios de satanistas. Esto contado por satanistas, después redimidos. Iban a comer, a hacer canibalismo de muertos, o sea, como un rito satánico, ¿no? Se comían muertos. Y iban y los demonios les decían qué cuerpos podían comerse y qué cuerpos no podían comerse. ¿Y saben qué cuerpos no podían comerse? Los cuerpos de los cristianos. Y los únicos que no podían comer eran los cuerpos de los cristianos. ¿Por qué? Pues esos cuerpos estaban cubiertos todavía con la sangre de Cristo, más que son cuerpos muertos, pero no tenían derecho de tocar nada que había sido de un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano ya venció por estar en Cristo. Ya venciste por estar en Cristo. Ahora, terminando, finalmente un contexto sacerdotal te doy. Tetelestai, quiere decir el sacrificio está completo y ha sido aceptado por Dios. Jesús es el sacrificio perfecto. Y esto quiere decir que el sacrificio, porque fue santo, es aceptado por Dios. O sea, Dios aceptó porque Él mismo lo hizo, ese sacrificio, o sea que no tiene nada contra vos. Y quiero decirte, vos tenés que entender algo. Dios no está enojado con vos. Decía que está al lado tuyo, Dios no está enojado con vos. Dios te ama y te ama así como sos. Y no tiene nada contra vos. Ni hay nada, si vos crees, que Dios te pueda hacer de malo. Dios está a favor tuyo. Por eso a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, conforme al propósito al que fueron llamados. Dios está a favor tuyo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. Ahora, ¿qué significa entonces la palabra tetelestai hoy? ¿Es una declaración de libertad? ¿Es una proclamación de victoria? Porque no estamos buscando la victoria, ya la tenemos. Es un recordatorio de la gracia y de que no podemos hacer nada más para ganarnos el favor de Dios. Ya lo tenemos. Y es una invitación a la reconciliación. No nuestra, sino de otros. Pero si a alguien le queda alguna duda, capaz que hay alguien acá que tiene alguna duda, que no sabe si es salvo, no sabe si Dios lo rescató, no sabe si todavía está en Cristo. Capaz que no tiene idea, ¿no? Dicen, yo no sé si quiero invitar al pastor Matías que haga una oración por nosotros para que nos ayude a todos y vamos a orar todos juntos. Y después que termine esto, no se olviden que Dorcas está allá, ahí está Dorcas, con la máquina porque esta reconciliación de la que nosotros somos parte va a ser la reconciliación que nosotros vamos a hacer en esta misión colaborando con Cristo en Villa Martelli.